Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje emocional de amor, resistencia y supervivencia. Es la historia de Huyen, Yen y la pequeña Maya, cómo su hogar fue destruido por una tormenta feroz. Y sin embargo, a través de lágrimas, promesas y una fe inquebrantable, permanecieron juntos para reconstruirlo todo. De las ruinas de la destrucción al calor de un verdadero hogar. Este viaje nos mostrará que, aunque las tormentas puedan derribar paredes, nunca podrán romper el amor. Si disfrutan de esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos llenos de momentos tan conmovedores como este. La tormenta finalmente había pasado, pero lo que dejó atrás fue devastación. La casa ya no estaba en pie, había sido destrozada, esparcida como hojas en el viento. Y sin embargo, en ese mismo momento, tomó una decisión. Incluso bajo la lluvia, incluso entre los escombros, reconstruiría. No esperaría a que el cielo se calmara. Comenzaría de nuevo, para darle a su familia un refugio antes de que llegara la próxima tormenta. Nuestro hogar, el de Huyen, el de la pequeña Mía y el mío, colapsó bajo la pura fuerza de la furia de la naturaleza. Pero hoy, en lugar de caer en la desesperación, nos tomamos de las manos, nos levantamos y elegimos reconstruir desde cero. Amigos, déjenme llevarlos en este viaje. Un viaje donde la dificultad se transforma en fortaleza y el amor arde intensamente, impulsándonos hacia adelante, paso a paso. Cuando la tormenta golpeó, nuestra pequeña casa de bambú no tuvo ninguna oportunidad. Los vientos aullantes arrancaron el techo, las paredes se astillaron y el patio que alguna vez apreciamos se convirtió en un charco giratorio de agua fangosa. Cada grieta, cada pieza rota se sentía como una herida abierta grabada en nuestros corazones. Huyen se quedó paralizada, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Meses de arduo trabajo, cada gota de sudor, cada noche en vela construyendo este frágil sueño. Todo se había desvanecido en una sola noche. Su voz temblaba mientras me miraba y susurraba: «Tenemos que empezar de nuevo, desde el principio». La pequeña Maya, apenas lo suficientemente alta para rodear con sus brazos a su madre, corrió a abrazarla con fuerza. Sus pequeñas manos temblaban, pero sus susurros llevaban calor. «Está bien, mamá, vamos a estar bien». Y allí, entre los escombros, algo dentro de mí se encendió. Entre el bambú roto y el barro, sentí que mi corazón se endurecía, no en desesperación, sino en resolución. Tomé la mano de Huyen, que aún temblaba, y le dije con firmeza: «No llores. Estoy aquí, empezaremos de nuevo. Juntos lo construiremos todo otra vez». ¿Era nuestro amor lo suficientemente fuerte para resistir lo que venía? ¿Podrían la fe y las promesas realmente ser suficientes para iluminar el camino en las noches más oscuras? Quizás la tormenta solo había sido el comienzo, pero en ese momento, lo único que sabía era que debía cumplir mi palabra, a Huyen, a Maya y a mí mismo. El agua de la inundación aún susurraba entre los postes de bambú rotos. El viento llevaba su lamento incluso después de que la tormenta hubiera pasado. Sin embargo, en ese silencio inquietante, permanecimos de la mano. Recogí un poste de bambú roto enterrado en el barro. Con cada levantamiento, la tierra salpicaba mi ropa, pero mis ojos ardían con un fuego que no se apagaría. Maya, con el cabello húmedo y enredado, me seguía. Sus pequeños brazos luchaban por sostener un trozo de bambú. Su voz temblaba, pero estaba llena de valentía. «Te ayudaré a reconstruir nuestra casa, tío Ye». Huyen atrajo a su hija hacia sí, con lágrimas cayendo de nuevo.
Pero esta vez no eran solo lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de fuerza, de esperanza reavivada por la luz pura en los ojos de su hija. Durante toda la noche trabajamos. Cada viga rota fue levantada, cada poste fijado firmemente en la tierra. Mis manos sangraban mientras martillaba estacas. El ritmo de cada golpe resonaba como un tambor de determinación. Con cada movimiento, no solo construía una casa, estaba reconstruyendo la fe. Cuando por fin amaneció, el pequeño armazón de una nueva casa de bambú se alzaba contra el cielo pálido. No estaba terminada, ni siquiera cerca, pero estaba en pie. Y en su forma tosca, en su frágil silueta, ya era un símbolo de resistencia. Me volví hacia Huyen, sonriendo a través del cansancio. ¿Ves? Esta casa volverá a estar en pie. Mientras estemos juntos, nada podrá rompernos. Ella asintió, secando el sudor y las lágrimas de su rostro, con los ojos suaves pero firmes. Me agaché para recoger hojas dispersas y restos de bambú, limpiando lo que pude. La tristeza seguía ahí, pero con ella vino la determinación. Y entonces, el sonido que lo cambió todo. La risa de Maya. Corrió con un brazo lleno de hojas gritando: ¡Encontré más bambú! ¡Mira! Su alegría inocente iluminó el patio en ruinas. Esa risa se mezcló con los golpes de mi martillo y el susurro de las hojas en las manos de Huyen, creando una sinfonía simple y frágil. Entre las ruinas sonreímos, no porque la tormenta no nos hubiera roto, sino porque el amor nos dio la fuerza para levantarnos de nuevo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Su luz tocó los postes recién plantados, haciéndolos brillar con las gotas de lluvia que quedaban. Nuestro hogar estaba lejos de estar terminado. El techo aún estaba abierto, las paredes incompletas, y sin embargo, ahí estaba, una silueta de resistencia, una prueba silenciosa de lo que el amor y la fe podían crear. Esa tarde, encendí una fogata en el patio. Sus llamas danzaban salvajes, reflejándose en mis ojos cansados pero decididos. Huyen estaba cerca, revolviendo una sencilla olla de sopa de verduras. El humo se elevaba, mezclándose con el aire fresco de la noche, llenando el espacio con una cálida humildad. La luz del fuego iluminaba nuestros tres rostros: un hombre fuerte, una mujer tierna y una niña con ojos grandes e inocentes. El mundo alrededor era oscuro, pero el resplandor de nuestro pequeño círculo era suficiente. Reímos en silencio, acurrucados juntos. Mi brazo rodeaba firmemente a Huyen y a Maya, atrayéndolas hacia mí. En ese abrazo, la humedad y el frío de la tormenta desaparecieron. La cabeza de Maya descansaba sobre el pecho de su madre. Su pequeña voz murmuraba: «Me gusta así. Se siente cálido, como si ya tuviéramos una casa de verdad». Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas de nuevo, posándose en mí. «Tengo miedo», admitió suavemente. «Si viene otra tormenta, y si todo lo que construimos vuelve a ser destruido, ¿cuántas veces podemos empezar de nuevo?». Tomé sus manos, ásperas y temblorosas, y la miré a los ojos. «Huyen», dije firme y sereno. «Las tormentas pueden destruir bambú, paredes, incluso casas enteras, pero no pueden destruir el amor que tengo por ti y por nuestra hija. Mientras estemos juntos así, podemos reconstruir una y otra vez, las veces que sea necesario». Ella rompió en llanto, apoyando su cabeza en mi hombro. «Nunca me dejes. No necesito una casa perfecta. Solo te necesito a ti y a esta familia». Apreté mis brazos alrededor de ellas, susurrando sobre el crujir del fuego. «Lo prometo. Mañana, pasado, sin importar cuántas tormentas vengan, nunca soltaré tu mano. Mañana seguiré construyendo, y tú estarás aquí, conmigo, haciendo de esta casa un hogar».
De repente, Maya se incorporó, con el rostro iluminado por la emoción. Yo también ayudaré. Buscaré hojas y bambú para hacer nuestra casa aún más bonita. Reímos juntos. Nuestras voces se elevaron hacia el cielo nocturno. Aunque el mundo alrededor estaba oscuro, nuestra risa resonaba fuerte y brillante, alejando cada sombra. Esa noche, aunque la casa no era más que estacas de bambú y la luz parpadeante del fuego, era más un hogar que nunca antes. Un hogar construido no con paredes o techo, sino con promesas, amor y confianza inquebrantable. La noche pasó lentamente, con el fuego brillando bajo y nuestros cuerpos acurrucados en busca de calor. Los ecos de la tormenta aún flotaban en el aire, pero dentro de nuestro círculo había paz. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaron la neblina, supimos que un nuevo día había llegado, y con él, la oportunidad de seguir reconstruyendo. Jen se levantó primero, sus manos aún doloridas y cubiertas de ampollas, pero con el espíritu intacto. Levantó un poste de bambú y lo clavó con firmeza en la tierra. Cada golpe de su martillo resonaba como un voto. No importaba cuántas veces la tormenta intentara destruirlos, siempre reconstruiría. Huyen lo observaba, con el corazón hinchado de gratitud silenciosa. Había visto su miedo la noche anterior. Había visto el peso que cargaba, pero ahora, bajo la luz del día, veía cómo su determinación brillaba aún más fuerte. Ella dio un paso adelante, apartando su propio cansancio, y comenzó a recoger hojas y restos, ayudándolo a dar forma a su hogar una vez más. Maya, saltando con energía infantil, corría por el patio con un montón de hojas en sus pequeñas manos. «Mira, mamá, encontré más para el techo», dijo orgullosa, su risa cortando el silencio como un rayo de sol entre las nubes. Los tres trabajaban codo a codo, no como víctimas de una tormenta, sino como constructores de esperanza. Cada poste levantado, cada nudo atado, cada hoja colocada en el techo, llevaba un significado mucho más grande que solo sobrevivir. Era el amor hecho visible. Y sin embargo, bajo sus sonrisas, una pregunta persistía. ¿Sería esto suficiente? ¿Resistiría su frágil refugio cuando el cielo volviera a oscurecerse? Mientras Jen levantaba otra viga, se detuvo para mirar a Huyen. Su cabello se pegaba a su frente húmeda, sus manos llenas de barro, pero sus ojos brillaban con fe inquebrantable. «Gracias», susurró suavemente, con la voz temblorosa por la emoción. «Gracias por nunca soltarme la mano». Él se detuvo, apoyando la viga en su hombro. «Huyen. Las tormentas pueden arrancar nuestras paredes, pero no pueden tocar lo que está aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «Mientras sigamos tomados de la mano, nada podrá quitárnoslo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ella apretó su mano con fuerza. En ese gesto no había miedo, solo una promesa compartida de enfrentar lo que viniera, juntos. Para la tarde, la casa comenzaba a tomar forma de nuevo. Aún era tosca, con huecos en el techo y paredes que se inclinaban un poco, pero estaba en pie, alta y desafiante ante el recuerdo de la tormenta. El patio, que una vez fue un lodazal, comenzó a limpiarse a medida que recogían los escombros y barrían el suelo. Con cada paso adelante, las heridas de ayer se desvanecían, reemplazadas por la frágil belleza de la resistencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, Huyen encendió un pequeño fuego cerca de la puerta. Revolvía una sencilla olla de sopa, cuyo vapor se elevaba en el aire fresco de la tarde. El olor era humilde, pero traía un calor que llenaba el patio de consuelo. Jen se sentó cerca, con el brazo alrededor de Maya, observando cómo la luz del fuego danzaba sobre sus rostros. El crepitar de la leña,
El burbujeo de la sopa y las risas de Maya se mezclaban en una melodía que ninguna tormenta podría silenciar. Maya se acurrucó junto a su madre, susurrando con sueño. Ya se siente como un hogar. No me importa si el techo no está terminado. Huyen besó la frente de su hija, con el corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Sí, mi amor, este es nuestro hogar. No por las paredes ni el techo, sino porque estamos juntos. Esa noche, los pensamientos de Jen volvieron a la promesa que había hecho. Protegerlas, sin importar qué. Miró a Huyen, su rostro iluminado por el fuego, y dijo en voz baja: aunque venga otra tormenta, aunque todo vuelva a caer, seguiré construyendo, por ti, por Maya, por nosotros. Huyen se inclinó hacia él, dejando caer lágrimas libremente. No necesito perfección, solo te necesito a ti. Prométeme que nunca soltarás mi mano. Lo prometo, respondió firme, con la voz tan sólida como la piedra. Pase lo que pase, nunca te soltaré. El fuego se consumía, pero sus risas se elevaban, resonaban en el cielo nocturno, desafiando la oscuridad, llevando con ellas la verdad inquebrantable. Las tormentas podían destruir la madera y la piedra, pero nunca el amor. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, su casa de bambú creció más fuerte. Cada añadido, una pared, un techo reparado, un patio despejado, era un recordatorio de su perseverancia. No era grandiosa, pero era suya, construida con sus propias manos y unida por su amor. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba por el techo recién parchado, Huyen tomó la mano de Jen, con los ojos brillando de alegría tranquila. Lo logramos. Gracias por nunca rendirte. Jen sonrió, levantando su mano hasta sus labios. Nunca fui solo yo, fuimos todos. Tú, yo y Maya. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Maya giraba cerca, su risa llenando el patio. Su inocencia, su alegría, borraban las últimas sombras del miedo. La tormenta dejó cicatrices, pero también esculpió algo más fuerte. Una familia unida, no por paredes, sino por promesas que nunca podrían romperse. Y eso es lo que esta historia quiere recordarnos a todos. La vida siempre traerá tormentas, inesperadas, feroces y a veces devastadoras. Pueden quitarnos lo que hemos construido, dejándonos solo con ruinas. Pero si todavía guardamos amor en nuestros corazones, si alguien está ahí para tomarnos la mano, ninguna tormenta podrá vencernos realmente. Porque al final, el hogar no es la casa en la que vivimos, sino las personas que están a nuestro lado, sin importar cuántas veces el viento intente derribarnos. Y así, entre el resplandor del fuego y las lágrimas, entre risas y reconstrucción, Huyen, Jen y la pequeña Maya demostraron una verdad sencilla. Las tormentas pueden derribar paredes, pero no pueden romper el amor. Después de que una tormenta devastadora dejara su hogar de bambú en ruinas, Huyen, Jen y la pequeña Maya se vieron obligados a enfrentar la dura realidad de empezar de nuevo. Sin nada más que piezas rotas y suelo fangoso, se aferraron el uno al otro, convirtiendo la desesperación en determinación. A través del sudor, las lágrimas y las promesas susurradas en la oscuridad, comenzaron a reconstruir no solo una casa, sino el verdadero significado de un hogar. Cada poste de bambú levantado y cada hoja colocada en el techo se convirtió en un símbolo de amor y resistencia. Y sin embargo, a medida que las paredes volvían a levantarse, una pregunta seguía flotando. ¿Resistirá este frágil refugio la próxima tormenta?
o su fe volverá a ser puesta a prueba. La respuesta no se encuentra solo en la fuerza de sus manos, sino en el vínculo inquebrantable que une sus corazones.